Taba Networks presenta. Un gusto poder saludarles en nuestra emisión número 3 de Rompiéndola. Para ubicarnos en redes sociales, Rompiéndola MX. Contento de tener otro día de grabación con mi amigo, colega, Oscar Cruz, alias Oscar Tavares. ¿Cómo Oscar, estás? ¿cómo estás? Muy bien, mi queridísimo Alejandro Nava. Un gusto de estar nuevamente contigo aquí en nuestro tercer capítulo con un invitadazo que nos va a dar muchos consejos, muchos tips. Y bueno, tercer episodio. ¿Cómo se ha pasado el tiempo? Como de volada, mi querido Oscar. Y la realidad es de que no solamente ha pasado rápido, sino si se disfruta la vida y si disfrutas lo que haces, independientemente de las circunstancias, pues termina siendo todavía más ágil, ¿no? Como se va moviendo la vida, ¿no? Exactamente. Y entendiendo un poquito el factor del tiempo, ¿qué emociones hemos tenido, Alex, en esta pandemia? ¿Seguimos en pandemia o pospandemia, semáforo rojo? Ya no sabemos ni qué. Y justamente las emociones para nosotros, que es como el ser humano reacciona ante una situación, ante un objeto, ante una persona. ¿Cuáles son las emociones que tú tuviste en pandemia, Alex? Ok, soltaste un montón de conceptos y vamos a ir desmenuzándolos. Dices, número 1, ¿seguimos en semáforo rojo o en qué estamos? Fíjate que ayer di un curso y hacía mucho no pasaba esto, entró la doctora al aula y nos dijo, les pido por favor que nadie se quite el cubrebocas porque estamos en la quinta oleada. ¿Cómo crees? Eran 8 horas de entrenamiento presencial. La realidad es de que después todos desobedecimos, empezando por el instructor. No se puede, Hicimos un acuerdo el grupo y realmente solo una persona se quedó el cubrebocas y demás, pero realmente prácticamente todos nos lo poníamos y nos quitábamos. Pero sí, estamos en una quinta ola. Yo diría que sí, es post-crisis pandémica. La crisis pandémica pasó, pero yo creo que seguimos con estragos todavía de pandemia, con muchas restricciones. Para mí traer cubrebocas todavía es señal de que esto no ha concluido, con un dinamismo y una flexibilidad tremenda, pero finalmente todavía estamos con esa secuela. ¿Qué emociones ha tenido esto? Pues yo creo que de todo: miedo, incertidumbre, enojo, frustración, desánimo, depresión, ansiedad, desesperación, encontrarle gozo a todo. Y yo creo que hablando de esto que estás planteando, Oscar, sí, de las emociones, ha sido un cóctel emocional el que al menos yo he tenido y el que he visto que mucha gente ha tenido, y nos hemos autodescubierto en cosas como que no sabíamos que sentíamos o que experimentábamos. Por ejemplo, yo tuve que aprender a estar en paz en la inacción. O sea, estar encerrado cuando mi vida es tan dinámica y ando con dinamismos muy fuertes allá, sí, acá, impartiendo curso, conferencia, taller, todo esto coaching, de las capacitaciones, cursos, conferencias. Una movilidad tremenda. De repente la pausa, encerrado. Y claro, algunas cosas virtuales, pero en el mismo sillón, con la misma pared, con la misma sin compu, interactuar con nadie. O interactuando solamente pues, con los miembros de mi familia. Y entonces tuve que aprender a decir, así se puede estar en paz. Como ya no podía estar en paz y me estaba carcomiendo las ganas de salir y que ya no aguantaba, estaba desesperado. Entonces dije, o le empiezo a encontrar gusto y sabor a esto sí, o me voy a morir. Oye, pero ¿qué herramientas? O sea, cuando empezó esto de la pandemia, ¿con qué herramientas podías salir de todo ese mar de emociones? Y fíjate, te voy a contar algo también que a mí me pasó. Afortunadamente, yo tengo una hija de 6 años y antes que naciera, yo me dije, oye, quiero que esta niña tenga un padre feliz. Y llegué y entonces le dije a mi esposa. Empecé a buscarlo, ¿no? Búscate un padre que sea feliz. No va por ahí. Pero empecé a adoptar una herramienta que fue la meditación. La meditación y aprender a respirar, ¿no? Y yo sabía que con esta herramienta muchas de estas malas emociones se me iban a quitar. ¿Y qué crees? Que cuando entró la pandemia, ya llevaba yo 3 años meditando, ahí reforcé y utilicé más esa poderosa herramienta.
Es una disciplina también, no es como, ya sabes, toda esa gente que toma un curso y de manera mágica lo toma y cree que saliendo, pues ya va a ser un experto en, no. O sea, una vez que tú tomas un curso tienes la obligación de ponerlo en práctica. Y a mí en la pandemia me ayudó mucho porque lo puse todavía aún más en práctica. Estaba en la incertidumbre de, oye, el virus no sabemos cómo nos iba a afectar en nuestro día a día, con nuestra familia, en nuestras relaciones laborales. Y a mí la meditación me ayudó mucho a calmarme, me ayudó mucho a bajar pues el estrés, la depresión, la ansiedad y empecé a ser más feliz todavía, pero ya adaptándome a esta pandemia. Fue una de las herramientas que yo adopté, Alex, y me ayudó muchísimo. Fíjate que lo que mencionas me hace mucho eco con cosas que empecé a escuchar acerca de cómo la pandemia evidenció nuestras armas, tanto emocionales, pero también espirituales. De repente la meditación también tiene su ligadura a la parte del trabajo espiritual, del trabajo profundo. Y sí, y en la pandemia mostramos espiritualmente de qué estamos hechos. Yo practico la oración y terminó siendo como un tiempo para estar a prueba de decir verdaderamente estás haciendo un trabajo profundo o estás fingiendo que eres un hombre profundo. Yeah. Y creo que nos mostró el calibre y la calidad de nuestras bases espirituales y evidentemente reflejadas también en nuestra cuestión emocional. Pero qué gusto lo que compartes referente a la meditación. Y escuché muchas empresas y personas que empezaron a promover meditación, prácticas psicoemocionales para tener estos espacios de desahogo y encontrar fortaleza. O sea, fue una turbulencia. ¿Y qué pasó en ti, por ejemplo, Oscar, cuando tienes que cerrar tus aulas? Tienes que cerrar, tienes que cancelar cursos vendidos. Ya no supe si les devolviste el dinero o no. Si alguien Oscar Tavares no les devolvió el dinero de un curso pagado, aquí está el señor. Resulta que, o sea, ¿qué pasó? O sea, a ver, tú dedicas a la capacitación, tienes espacios físicos rentados a largo plazo, aulas, traes un ritmo creciente, alumnos inscritos y de repente ya no. Y claro, como todos pasamos en línea, pero la capacitación bajó al 35%, igual que la industria hotelera. Vivimos el fenómeno de contracción económica durísimo, industria hotelera y nosotros. Verdaderamente la capacitación terminó siendo impactada muy fuerte. ¿Qué emociones sentiste? Un mar de emociones. O sea, al final, imagínate estar en el limbo de no saber qué hacer. Depresión, ansiedad, pensando en el pasado, de oye, pues nos estaba yendo súper bien en este sector de capacitación presencial y de repente nada, la incertidumbre de qué es lo que tienes que hacer, cómo adaptarte, frustración, enojo, desesperación. Y fíjate que algo de lo que yo apliqué justamente en la meditación, ojalá que tengamos la oportunidad de invitar a alguno de nuestros amigos del arte de vivir a que nos ilustren de todas estas herramientas. Pero ellos me ayudaron, vinieron aquí con los equipos y les dimos unos cursos de cómo respirar para que la gente estuviera también tranquila. Y bueno, a nivel profesional, ¿qué fue lo que hice? Pues es la adaptación, Alex. Al final, ahorita también la pandemia nos movió y nos movió a un nuevo formato, donde ahora ya las capacitaciones las empezamos a hacer vía híbridas, o sea, empezamos a hacer capacitaciones presenciales con la parte virtual, empezamos a migrar ya 100% a la parte online y empezamos a ver cómo el negocio pues empezaba a mutarse. Y ahí es ahí donde entran pues muchas emociones que tenemos, ¿no? La desesperación, la resistencia de las personas también a adaptarse a un nuevo formato, no sé, toda esta parte económica que nos ha afectado. Hoy yo creo que la gente tiene un porcentaje dedicado pues a la parte de tener sus cosas básicas, ¿no? Comer, salir, viajes. Pero ya en esta parte de pandemia, en la recesión, bueno, ya ese porcentaje de capacitarse, porque la gente que al final se capacita empieza ahora sí que invertir en ellos. Pero con esta recesión económica, imagínate, la capacitación la dejaron a un lado también. No, y además la proliferación de cursos gratis, o sea, lo mismo que dabas tú, lo encontraba gratis. Sabemos, no con la calidad, la profundidad, el alcance, el impacto, pero se llama igual. Y de repente dices, sí, ¿por qué tomar Google AdWords con Google cuando aquí me lo ofrecen a 120 pesos? Y son sesiones y sesiones y sesiones. Digo, no aprendo mucho, pero pues al menos me entretengo, ¿no? Y fíjate que en mi caso sucedió
algo de una ansiedad muy fuerte, una turbulencia muy grande, después me calmé. Pero cuando empezó poquito a reactivarse, empezó una adrenalina muy grande, quiero salir, quiero salir. Sí. Y después, cuando se alentaba, yo ya no recuperé la paz que traje el 2020. Siento que el 2021 fue muy turbulento y el 2022 me entró un down tremendo con fechas cerradas ya y otra vez ya no sé si le fue la tercera, la cuarta, cuando fue en enero 2022, que ¡pum! Otra vez detente, como en la quinta, ¿no? Cancelación y demás. Y entonces fue algo bastante desafiante. Pero creo que el mundo emocional lo tenemos que considerar fuertemente porque no solamente nos impacta a nosotros como personas. Estoy convencido que impacta la productividad, el alcance de nuestros negocios y que hoy más que nunca necesitamos herramientas para ello. La salud, Alex. O sea, todo esta parte. Y para la salud. Deja de lo laboral, o sea, realmente lo primero, mucho de lo que nosotros hacemos primero es queremos arreglar el mundo. Pero primero lo que tenemos que arreglarnos es nosotros mismos por dentro. Entonces, si nosotros detectamos hoy estas emociones que son malas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Con quién tenemos que recurrir o qué herramientas tenemos que adoptar? Hoy es un muy buen momento, incluso tenemos un grandísimo invitado que nos va a decir cómo poder enfrentar la ansiedad. ¿Qué es esto de la ansiedad? ¿Cómo lo podemos nosotros combatir? ¿Qué tenemos que hacer, Alex? Pues mira, en lugar de preguntarme a mí, pues preguntémosle entonces a Isaac Puebla, está con nosotros. De la psicología. El rey de la psicología. Isaac Puebla está con nosotros, un gran amigo, un gran colega, pero sobre todo un experto en temas de psicología, manejo emocional. Ya nos escuchaste filosofar sobre nuestro tema. Antes de entrar al que nos tiene el día de hoy, que es el tema de la ansiedad, que el buen Oscar estaba poniendo ya sobre la mesa, quiero invitarte, vamos a detenernos un poquito con la ansiedad. ¿Qué pensaste de lo que estábamos nosotros rebotando, Isaac, aquí filosofando? ¿Cómo has visto tú este tema emocional en los últimos 2 años en el mundo organizacional? Bueno, pues muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Pues básicamente hice un diagnóstico gratis. Les voy a pasar la factura. No, dijeron puntos muy importantes. Nos agarró a destiempo la pandemia. Básicamente el ser humano lleva siglos sin saber cómo autodirigirse con impactos de la vida. Entonces, lo dijiste muy bien. Lo que tú describiste, Alex, de inactivarte es potente porque los niños empezaron a sufrir un tipo de depresión, pero biológica, es decir, somos seres totalmente sociables. Le quitas a un niño en desarrollo su cerebro lo social, se empieza a deprimir. Entonces lo que te pasó se podría confundir como una depresión, pero en realidad tú te sentías bien, pero en realidad no tenías activación. Era el cerebro diciéndote, trabajo, necesito gente. O sea, es un workaholic. No. O sea, social holic. Mira, a mí la pandemia me hizo darme cuenta que pues a mí con pandemia, sin pandemia, yo sigo trabajando, no salía, me daba cuenta que no salí. Exacto. ¿No? Vivo solo, entonces sigo en las mismas. Pero fíjate que a mí me pasó algo muy raro, porque cuando fue la pandemia, yo tuve un efecto contrario, me empecé a cuidar más, empecé a salir, a hacer ejercicio, porque yo creo que esa ansiedad de, oye, no quiero que me enferme, me atacó de un lado positivo a salir, a hacer más cosas, comer mejor, leer, escuchar cosas que me tranquilizaran. Apagué la televisión, quité todo eso y también me enfoqué en el trabajo. Pero fue al revés, a mí me tocó al revés. No, y estuvo buenísimo ese puente que hiciste porque, mira, tengo un amigo en Chile, un compañero, tomamos un diplomado juntos, virtual, iba a ser presencial. Y dice que su hijo, pues ahí en Chile estuvo muy fuerte, o sea, te multaban si salías a la tienda, o sea, no, te daban pases para ir a la tienda, es una cosa fuerte. ¿Cómo crees? Entonces me dice que cuando dieron el banderazo para salir, su hijo de 3 años, 4, dice que cuando vio gente en el parque, le dice, papá, ¿es gente? Entonces, wow. Él se impactó tanto de wow, o sea, estoy conviviendo con más personas, entonces se hizo eco de que sí nos pegó el aislamiento, ¿no? Y como dices, hay mucha gente que le tiró hacia lo positivo, pero hay mucha gente que sí se fue hacia lo no, incluso que gente que tanto le dio tanto pánico, tanto horror, claro, que por ahí yo escuché un caso de una persona que perdió la vida, pero fue más su miedo, o sea, el miedo que tuvo del virus, ¿no? Y que no sabíamos cómo iba
en aquel entonces y que hoy creo que todavía no lo sabemos al 100%, ¿cómo nos estaba afectando? Fue una mezcla, ¿no? Hubo emociones que no habías trabajado en años pasados. Es que das cuenta que todo se juntó. Tu ira que traías ya de años pasados se juntó con la frustración, güey, porque se cerraron ciertos negocios. Entonces ahora traías dos emociones, una pendiente y una reciente. Es decir, empezamos a pagar el saldo pendiente de emociones no tratadas. Qué buen punto. Y entonces teníamos esta ira con frustración y luego... Y luego, por ejemplo, los celos, ¿no? Entonces, o la depresión, la tristeza, la incertidumbre, que es una de las emociones muy curiosas que produce como no saber qué va a pasar. Sí. La incertidumbre. La incertidumbre, pero la incertidumbre es la madre de la creación de información. Albert Einstein y Sócrates vivían en incertidumbre, les apasionaba vivir ahí porque surgían dudas. Oye, pero a ver, espera, pero la incertidumbre es el escenario más ancestral en el cual vivimos. Los cazadores, que todavía tenemos rezagos de su cerebro, vivían en una incertidumbre diaria, momentánea, estado de alerta absoluto, ¿no? Exacto. ¿Sabes quién vive en incertidumbre y lo disfrutan? Los niños. Les apasiona no saber qué va a pasar y todo el tiempo, ay, ya quiero que sea, pero traen incertidumbre de no saber qué va a pasar en su cumpleaños. ¿Y qué te desarrolla la incertidumbre? Mucha creatividad, ¿no? Exacto, curiosidad y asombro. La incertidumbre es Albert Einstein preguntándose si podrá darle explicación del universo o no, pero siente tanta pasión que dice, ¡ay, está buenísima esta duda! Al día de hoy la incertidumbre nos carcome y pega con la ansiedad. ¿La incertidumbre puede ser adictiva entonces? Sí, es más, hasta yo recomiendo que sea así, pero bien trabajada, porque si alguien generamos incertidumbre de lo que no conoce o lo orientamos, sí le damos unas crisis porque pues no saber qué va a pasar. Y entonces, por eso en esos escenarios de incertidumbre, no solo sino históricamente, se han vivido grandes revoluciones intelectuales, revoluciones creativas, generaciones de negocio. ¿Cuántos emprendimientos no hemos escuchado de personas que se reinventaron y que generaron algo que no existía y que ni siquiera sabían que ellos podían realizar, ¿no? Exactamente, como lo describió Oscar, o sea, mutó el negocio de tal manera que, bueno, pues tengo que adaptarme en primer momento de lo que está pasando, pero creativamente, porque exactamente. Podían te pone creativo cualquier... la incertidumbre, entonces. Claro. Y todo esto con el tema que Oscar planteaba en el inicio, la ansiedad. O sea, se ha detonado más también la ansiedad. Yo me he sentido, te decía, experimenté una paz tremenda. Mi 2020 fue el año de la paz. El 2021 considero que yo andaba muy ansioso. Claro. Muy ansioso. O sea, o sea, ya pagué mi penitencia, ¿no? O sea, vamos, ya fue mucho. Y como parecía que sí, y no, que siempre no. A mí me ponía con mucha ansiedad. ¿Qué pasó con la ansiedad? ¿Se detonó? ¿Sigue alta? ¿Cómo está la ansiedad en el mundo ahorita? ¿Qué está pasando con la ansiedad? Mira, vamos a romper paradigmas. La ansiedad es como si fuera un brazo tuyo, una pierna. La ansiedad es la única emoción con la que nacemos, por eso el ser humano no se la puede quitar. Y a ver, ¿la única emoción con la que nacemos? Sí, las demás. O sea, yo nací ansioso. Sí, es que como nadie estás oyendo que es como un brazo, no te lo puedes quitar, Alex. Oye, entonces que nadie me recrimine por mi ansiedad. Nací con ella. De hecho, tú te ves ansioso todo el tiempo, ¿no? Ahora sí puedes mandar mensaje de, ya ven, yo sí estaba bien. yo estaba bien y me quieren. Entonces, a ver, cuéntanos. Entonces, eso sí es un rompimiento de paradigma importante. Nacemos con ansiedad. La única emoción con la cual nacemos. O sea, explícanos más de eso. Está muy profundo. Y justifícanoslo, porque sí, ¿cómo? Mira, a ver. La ansiedad es la única con la que nacemos y de una vez vamos a apagar fuego en redes sociales. Por ahí si escuchan gente que te va a curar la ansiedad, salte corriendo porque no sabe lo que está diciendo. La ansiedad no tiene cura, no se quita nunca. Dices, entonces, ¿para qué te invitamos al programa? Se controla. Se regula. Se regula. Porque existe algo que se llama ansiedad basal. La ansiedad basal es el shot de la naturaleza que te puso ansiedad. ¿Y para qué sirve la ansiedad? Es una alerta que te alerta de preocupaciones, riesgos, retos a seguir. Es decir, ahorita tú tienes el riesgo, tenemos el riesgo de, pues, comunicar algo. El reto. Pero ¿cómo te das cuenta que es un reto? Por la ansiedad. La ansiedad es la mejor alerta biológica que nos dice qué tenemos que resolver. A ver, ¿ansiedad es igual a cortisol?
o, o qué relación tiene, porque lo que estoy escuchando me suena mucho a lo que he leído, escuchado alrededor del cortisol, la adrenalina, y de repente yo las confundo, Son los adrenalina, efectos, cortisol. ¿no? O sea, son la ansiedad es lo que te genera, O ¿no? la ansiedad, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito. Qué buen dato. Ahí va el dato neurológico. El estrés y la ansiedad son diferentes. El estrés, obviamente manejado por cortisol, es la adrenalina. El estrés es la batería del cuerpo. No puede funcionar el cuerpo si no hay estrés. Entonces, ¿de dónde nace la ansiedad? Obviamente de procesos biológicos que provienen del estrés. Haz de cuenta que la ansiedad es como la parte emocional del estrés. Pero la ansiedad es quien te alerta de qué va a pasar en el mundo. El estrés es el velador que prende el interruptor de la energía del cuerpo. Manda el cortisol, ahí te va el shot de cortisol, estado de alerta. ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? Vaya alerta. Pero el estrés prende todos los funcionamientos instintivos, te mantiene los pulmones funcionando. El estrés es una maravilla, es quien hace funcionar el cuerpo. Pero la ansiedad tiene funciones muy específicas. La primera es alertarte. Una analogía muy bonita es, así como el dolor cuando te raspas en una rodilla y dices, ¡chin! ¡Qué dolor! Te está alertando el cuerpo que algo le pasó. La ansiedad es algo tienes que resolver de la vida. Así funciona la ansiedad. Entonces es una herramienta hermosa. Para decirnos, tengo que resolver cosas importantes en mi vida. Entonces, pero ¿cómo distinguir que uno está experimentando ansiedad? Porque la mente está muy preocupada y ocupada porque empiezo a tener algunas conductas físicas, porque estoy dando vueltas en la habitación. Sí, claro. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en este bonito pero incómodo estado de ansiedad? Exactamente. A ver, voy a explicar por qué se siente así la ansiedad. Mira, haz de cuenta que nosotros somos la naturaleza. Sí. Y estamos en la época de las cavernas. Entonces estamos viendo seres humanos que se avientan al río de lava, los muerden los depredadores, pero entonces la naturaleza, oye, ¿cómo le hago para que el ser humano vea que eso es peligroso? ¿Qué creo? Ansiedad. Y al otro día, el mismo ser humano perdiendo la vida, dice, ahora van contentos a perder la vida. ¿Qué hago? Diseñó la ansiedad tan incómoda para que nos diéramos cuenta que tenemos que resolver algo. ¿Por qué la gente lo siente tan feo? Porque no conoce a la ansiedad. Los síntomas de la ansiedad basal son normales. Por ejemplo, yo cuando voy a dar una conferencia siempre me tiembla un brazo o me sudan las manos, pero es muy normal. Entonces, está bien, es sano. Bien, sí, eso es normal. Es sano, entonces... Ya que te dé un paro cardíaco, ya no está chido. Se pasa un poquito de shock de ansiedad. Ok. Pero desconocemos la ansiedad basal. O sea, la ansiedad basal vas a sentir hormigueo en el cuerpo, se te va a dormir la cara, se te va a secar la boca, vista borrosa, dolor de estómago, diarrea, pero son síntomas normales de la ansiedad. ¿Qué pasa entonces por qué nos hace tanto daño la ansiedad? Lo dijiste bien, la parte psicológica. Segundo paradigma, la ansiedad tiene mitad genético y mitad psicológico. Es decir, te alerto. Claro, con lo genético no puedes hacer nada. Claro, te alerto, ahí está la cosa a resolver en tu vida. Pero empieza la falta de autorregulación de nosotros. ¿Y qué tal si no me donan eso? ¿Y qué tal si no lo resuelvo? ¡Pum! Y empiezas a sobrepasarlo. O sea, es el empezarte a preocupar, darle vueltas, generar todos estos escenarios hipotéticos que casi nunca suceden. Claro. Pero al referirte en cuestión psicológica, es lo que pensamos todo el tiempo, está rumiando en el problema, o qué tendríamos que hacer ahí, o sea. Sí, viene, mira, de pequeño nos descalibraron. Viene algo que viene desde los griegos, que se llama educación mental. La educación mental es que en casa nos tendrían que haber enseñado cómo enfrentar la vida. Por ejemplo, si pierdes el trabajo, siéntate, hijo, no sufras, lo que estás sintiendo es ira, no es normal, tu jefe se pasó de listo, pero tienes inteligencia para conseguir otro trabajo. Entonces, como no tuvimos educación mental, aparece ¿quién está equipado ahorita para hacer ese tipo de reflexiones con los hijos? Realmente muy poca gente. Nadie. Entonces, cuando aparece la ansiedad, haz de cuenta que la ansiedad es una persona y dice, bueno, pues mi queridísimo Oscar, ya te dije que tienes que resolver, tienes que cambiar tu negocio, ya también te estoy avisando físicamente para que te des cuenta el reto a superar, ahí te dejo la chamba.
Y si no puedo, ya viene toda la parte psicológica de educación, que nos enseñaron que el cambiar de negocio y renovar no está mal. Pero ahí como, fíjate, das un punto súper importante. Hay mucha gente o un cierto porcentaje que sabe cómo actuar, no se paraliza, no le da miedo. O sea, la ansiedad puede que te detone otras emociones o que incluso te paralices o no hagas nada o de plano te pongas creativo. Claro. Pero muchos de los que hoy se ponen creativos, pues está padre. Pero el que se paraliza, el que le da miedo y por ende ya no puede dormir, Exacto. por ende ya no puede pensar, ¿qué herramientas les damos a ellos o qué es lo que tenemos que hacer? Porque justamente, o sea, si a mí me lo dices, yo dentro de la pandemia me quedé también mucho tiempo sin dormir, Claro. me quedé mucho tiempo pensando, te quedas bloqueado, ¿qué haces? ¿No? Exacto. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Porque traigo una cultura también de hacer ejercicio, de estar bien, pero me salía, hacía ejercicio, regresaba y se me abría la mente, me ponía creativo. Veía la comida, no, hoy no tengo ganas de hacer cosas que me bajen la energía, porque hasta la comida, ¿no? Si tú comes comida pesada, te baja la energía, no puedes enfocar. Pero hablando en este tema mental, ¿qué nos recomiendas en esta parte? ¿Qué herramientas, qué tenemos que adoptar para los que hoy, no lo sabemos detectar, Claro. nos paraliza y seguimos pensando en el futuro, y eso nos trae muchas enfermedades? Sí, claro. ¿Qué Buenísimo. tenemos que hacer para detectarlo? Mira, no estaba preparado, pero ahí va la consulta, no es cierto. No, es que es muy acertado lo que dices. En primer lugar, tienen que acercarse con gente especializada que les explique cómo funciona la ansiedad. Segundo, perdón que si en redes sociales existe mucho esto, no importa. La ansiedad no nada más se apaga regulando el físico, tienes que apagar lo psicológico. Y para esto les voy a enseñar cómo, pero les debo de explicar cuáles son las funciones de la ansiedad. Primer lugar de la ansiedad, sensa si hay peligro. Es decir, cuando tú estás en tu cama y despiertas, en la mitad de un segundo tu cerebro ya sensó si hay peligro o no. No lo notamos. Es maravilloso este proceso. Segundo, saca información para saber cómo conducirse en ese ambiente. Tercero, te dice cómo actuar. Huyes, te paralizas o te defiendes. Y cuarta función, que es el meollo del problema de la ansiedad. No te va a dejar de mandar pensamientos de preocupación o negativos hasta que soluciones lo que tengas que solucionar. Es decir, es una maravilla la ansiedad porque el ser humano dice, ay, ya no quiero solucionarlo. Y dice la ansiedad, ¿cómo no? Ahora te voy a mandar una serie de pensamientos para que me encuentres la solución. Ok, aquí está súper interesante porque uno de los procesos que seguimos de repente es la evasión. Sí. Entonces, empiezo a sentir ansiedad, me empiezo a preocupar, Y evado, me voy a hacer ejercicio, Exacto. pero el cerebro, entonces, con lo que estás planteando, me exige solución. Sí. Y entonces, sí, claro, tuve mi pequeño break de ejercicio o me fui y me fui con mis cuates y tuve una reunión social, pero finalmente regreso y necesito solucionar el problema. Esa paz mental, ¿no? Y lo que dijiste necesito. súper bien. Regreso del ejercicio, casualmente tengo más creatividad. Claro, porque la ansiedad dice, bueno, ya hiciste ejercicio, ¿te sientes bien? Resuelve. ¿Me ayudas a resolver, Sí, por sigue, favor? sigue. Tienes estos datos, échale, papá. Es que no quiero. A ver, ven. Ah, ¿no quieres? Insomnio, no vas a dejar de pensar. Entonces, la cuarta función de la ansiedad es estar repensando las cosas hasta que lo soluciones. ¿Cuál es la Hasta que lo soluciones, Sí. o algunos dicen, suéltalo. O sea, Exacto. Hay una frase maravillosa y dice, si tienes solución, ¿qué te preocupas? Si no tienes solución, ¿qué te preocupas? De todos modos estás para ver qué se tiene que hacer. Si tengo que cambiar Tomar el acción. negocio, que así sea. Si tengo que vertirme a la parte digital, que así sea. ¿Cuáles los dos tips muy rápido para golpear tu psique? Es no te tardes en buscar la solución. Asesórate, métete en meditación. rapidez para solucionar. Exacto. Casi siempre como traes tu línea de punch, de tu actitud es ahorita. No lo dejes pasar porque la ansiedad va a decir, ¿no quieres resolverlo, papá? Ahorita yo me encargo. Y la segunda forma de darle un trancazo a la ansiedad es tienes que fluir con la vida. ¿Por qué?
no estamos para exigirle al universo y a la vida las situaciones, estás para contemplarlas Y adaptarte y a ellas. adaptarte. Esa es una dualidad fabulosa. Número uno, lo que esté en tus manos, actúa. Claro. Actúa y actúa ya. No seas lento Sí. en actuar. Pero por otro lado, hay cosas que no están bajo tu control. Entonces fluye. Porque hay esos dos extremos. No se estarán de acuerdo conmigo, pero hay personas que quieren controlar todo y se vuelven obsesivas por controlar todo y por enfocarse en el círculo de influencia. Lo quieren extender. Pero llega un momento en que ya no depende de ti. Y por el otro lado hay personas diciendo, fluye, fluye, adáptate, Déjalo, adáptate, suéltalo. Pero que en algunos momentos, para algunos, puede sonar como, oye, es una despreocupación, Sí, es sí, una... sí. Es como tírate a la hamaca y no hagas nada. No hagas nada, déjaselo. sigue Sí. fluyendo. Entonces, son dos extremos, una obsesión por querer controlar y una obsesión o un desprendimiento por fluye. Lo que estás planteando es que las dos partes son vitales. Sí, Haz y resuelve ya. exacto. Y déjalo. Mira, ¿quieres un ejemplo bien básico? Estás en tu cuarto, te levantas y ya te vas a ir a trabajar, pero ves un calcetín, ya tienes algo a resolver y vas a sentir un nivel chiquito de ansiedad, no lo notas, pero la ansiedad eso es algo a resolver, mi estimado. Y en el día lo vas a estar cargando y no lo notamos. Y si ponemos ejemplos macro, Y si te olvidaste, tu esposa te recuerda que ahí está el calcetín. y te hace la ansiedad, imagínate. Te la aumenta, si la ¿no? esposa Te la pudiera- potencializa. No, si la esposa pudiera hablar con tu ansiedad, oye, échale un shot y dale una crisis. ¿Qué pasó? Oh, el calcetín. ¿No? Pero bien lo dices, es una maravilla la ansiedad porque es un regresa seres humanos a, no papá, no te salgas del camino. Es un reto a resolver. ¿A dónde vas? Ah, ¿te quieres salir del huacal? Vómito, diarrea, parálisis facial, hormigueo. Y no con eso, y hay una evolución clínica que se llama crisis o ataques de pánico. Ya es el cerebro diciéndote, ¡hey! Ya estuvo. Oye, entonces cuando entra en una crisis de ansiedad, ¿qué es? ¿Problemas grandes que no he resuelto, que he evadido, que le he dado Sí. la vuelta? ¿O qué es? Ahí O, te va. o problemas que no puedo resolver. O sea, creo que ahí... Está buenísimo. No, esa está buenísima, Ahí te Alex. va. Mira, estrés y ansiedad no son iguales. Ansiedad y crisis de ansiedad o ataque de pánico no son lo mismo. Hazte cuenta. ¿Cómo se explica muy rápido las crisis de pánico? Porque muchos lo sufren a nivel mundial y no se sabe qué es. Haz de cuenta que el cerebro es un vasito vacío. Entonces, cuando tú te levantas, haces una tensión física normal por irte a lavar los dientes. Pero ya tu cerebro, a través del estrés, le dijo, oye, cerebro, ya me empecé a desgastar físicamente porque ya estoy usando el cuerpo. Tienes una tensión física. Ir al trabajo. Todos los momentos que ocupas tu cuerpo son tensiones físicas. Al final del día te dice el cerebro, oye Alex, usaste un montón el cuerpo y está tenso, está cansadito. ¿Haces ejercicio o meditas o lo relajas? ¿O yo te ayudo? Y como seres humanos es, tú ayúdame, yo ya me voy a dormir, ¿qué voy a estar haciendo ejercicio ahorita? Entonces a ese vaso se le echa una gotita. Entonces, cada vez que tú no aprendes a descansar, el vaso se llena a un punto y el cerebro, por sobrevivencia, dice, oye, mi estimado, no haces ejercicio, no te relajas, no vas a terapia, pues voy a tener que relajarte. ¿Y cómo relaja abruptamente el cuerpo de un solo golpe con una crisis de pánico? La crisis de pánico es todos los neurotransmisores, toda la adrenalina de un solo golpe y todos los síntomas de la ansiedad de un solo golpe. Dura más o menos de 5 a 10 minutos, porque así el cerebro dice, ya me destensé, canijo. Ahora, pero la persona Guau. pierde el control. O sea, la crisis de pánico es tan asombrosa que la gente dice, es que estoy perdiendo el control. Sí, el cerebro tiene que hacer lo suyo. Entonces el cerebro, si pudiera hablar, es, no me importa si estás sintiendo feo, tengo que descansarte porque estás de flojo y no me ayudas a descansar. Entonces es la ausencia de esos micromomentos en donde me doy espacio para relajar, para destensar o también para resolver, o sea, estar resolviendo. Claro, exactamente. Ahora, aunado a la pregunta de Oscar, esto es muy curioso. Si hay un proceso de meditación para trabajar la ansiedad, se está trabajando el físico. Pero para trabajar la parte psicológica, te puedes hacer preguntas filosóficas sobre qué me está quitando la paz, qué no he resuelto de mi vida,
para que empieces a trabajar ahí. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Tú vas a una empresa, están muy relajados, ¿no? Pero está el colaborador de, ¿y cómo resuelvo la infidelidad? O sea, ya está muy chido mi cuerpo, ya me relajé, muchas gracias. Oye, y pues tengo un grillero, ¿cómo se trabaja eso? Oye, ¿y el SAT? ¿Cómo resuelvo lo del SAT? O sea, ándale, exactamente. Oye, es que me van a penalizar, ya me dio miedo. Entonces, las técnicas para el trabajo de la ansiedad se tienen que ver en psicoterapia, porque tengo que contextualizar. Y ojo con esto, son técnicas que trabajan al mismo tiempo el impacto biológico de la ansiedad como la parte psicológica. Si nada más la gente se dedica a trabajar la parte biológica, la ansiedad va a seguir creciendo. Fíjate, qué buen punto, porque habla de la superficialidad con la que a veces podemos tratar el tema. Si siento ansiedad, entonces tengo que relajarme. Luego entonces medito, luego entonces hago ejercicio, luego entonces descanso bien. Sin embargo, no me doy el espacio para resolver el problema. No me hago la pregunta poderosa de, a ver, Alex, ¿por qué sientes ansiedad? ¿Qué te está robando el sueño? ¿Qué no has resuelto de fondo que sí ya necesitas resolver? Y entonces es ahí en donde es la pausa que tú estás diciendo que venían los griegos haciendo, que la reflexión de la madre con el hijo y la reflexión a la cual nos tenemos que someter, y cuando no somos capaces de hacerlo, y creo que podemos ser capaces hasta cierto punto, pero la riqueza de estar con un amigo o de repente con un profesional que te hace esos planteamientos, que te roba el sueño, te lleva a pensar para resolver. Exacto. En filosofía se llama te nutre la mente, te nutre la psique. Por ejemplo, es que me agradezco muchísimo el comentario que hiciste porque estuvo buenísimo, porque contextualizas casi al 100% de los seres humanos en el planeta. Hay algo que se llaman momentos de plenitud. Los momentos de plenitud son el parteaguas de tu vida para poderte descansar de la vida cotidiana. ¿Qué es un momento de plenitud? Yo lo recomiendo de 5 a 15 minutos, con agüita fría. El agua fría regula el sistema nervioso, lo relaja y apaga la ansiedad. Una rolita, respiras profundamente y simplemente te quedas a contemplar lo que está enfrente. Yo lo recomiendo si estás en el trabajo o en un parque. ¿Por qué? Tercera forma de impactar la ansiedad. Hay que aprender a vivir con lo básico. ¿Y qué nos dio lo básico? Respirar, sentir el amanecer, sentir el sol, sentir el sudor por haber hecho un esfuerzo físico, ver sonreír a mi hijo. No estamos capacitados para disfrutar de lo básico, y como no lo estamos, no podemos hacer retención, porque cuando te detienes a ti mismo, ay, sáquenme de mí mismo porque no me aguanto. Antro, bar, entonces tengo que distraerme. O sea, tú mismo generas tu ansiedad. Al final, si tú no estás con plenitud, no vives con gratitud, siempre vas a estar en un estado de ansiedad malo. Exactamente. Y ahí va una bomba. ¿Cuál es la definición de la plenitud desde la filosofía? Es hermoso. Es saber que tengo la capacidad de tenerlo todo, pero al mismo tiempo saber que no lo necesito, porque mi felicidad no depende de cosas materiales, sino depende de mí. Esa es la genialidad del ser humano. ¿Y esa frase a quién se le atribuye? A Óscar Cruz Tavares. Está hablando de la filosofía. A un razonamiento propio, Okay. que me aventé en una conferencia de plenitud. Básicamente lo bajé para poderlo adaptar. O sea, es una frase de Isaac Puebla. Pues del rey de la psicología. Del rey de la Alex. psicología y nos salió con esta filosofía. Fíjate qué riqueza, porque cuando expreso esta parte del momento de la paz, efectivamente, fue aprender a reducir significativamente muchas cosas con las cuales yo vivía, y aprender a ser feliz cada vez con menos, como despegándote un poquito de este paradigma que, aunque en el fondo sabemos que no es real, que hay que tener para ser feliz, de repente sí te enganchas, tu estilo de vida sí muestra que vas para allá, que anhelas más, que anhelas crecer como empresa, que anhelas desarrollarte en algunos aspectos físicamente, que anhelas proveerle a tu casa de algunas cosas. Anhelamos y de repente anhelas comprarte
un mejor auto. Entonces, la privación de todo, de todas esas cosas y después tener que privarte de tus ahorros para generar el flujo que necesitas, que fueron cosas, por ejemplo, que yo comencé a vivir, pues de repente generar esa paz es finalmente, o esa plenitud, es decir, puedo vivir de una manera más sencilla y más básica, ¿no? Y considero que finalmente el gran desafío que yo me encuentro a veces con eso, Isaac, es que puedes ser desprendido, desapegado, pero ¿cómo manejar eso junto con la parte de la ambición que yo llamaría ambición saludable por también querer salir hacia adelante? O sea, a ver, hay que desapegarse, sí. Hay que desprenderse, sí. Desapasionarse. Hay que desapasionarse, hay que estar en modo zen, sí. Hay que aprender a vivir con lo básico, sí. Estoy a favor de que, por ejemplo, alguien como mi hijo es alguien muy sencillo, que con 19 años, casi 20, puede tener 3 playeras, 2 pantalones y Daniel, cómprate un pantalón más, no lo necesito. O sea, es básico. Sí, O sea, literal. pero, creo que esa parte es muy rica, es muy buena, es admirable. Y hay seres humanos muy desapegados en ese sentido y desprendidos. Pero por otra parte, también una de las cosas, grandes impulsores del éxito y del desarrollo humano es esta ambición que yo le llamo ambición sana, de querer salir adelante, de querer progresar, y como el nombre de nuestro programa, que la rompe en la vida, ¿no? Entonces, de repente diríamos, no, porque te vas a meter en ansiedades innecesarias, vive con lo básico. No te muevas. No te muevas. Crezcas. Que justamente esa es la parte, Alex, perdóname que te interrumpa otra vez, sí. como siempre, Venga. es ¿cómo nos puedes ayudar tú, Isaac, a los que hoy creo que el mejor perfil es en el mundo corporativo? Yo creo que todos los emprendedores o todos los que son empresarios pues manejan estos niveles de ansiedad para ponerse creativos, para sacar sus empresas adelante. Pero ¿cómo hoy tú, dentro de la experiencia en el mundo corporativo, cómo ayudas a todas estas personas a que pierdan ese desapasionamiento, a que pierdan ese desapego de las cosas y realmente se den cuenta de todo esto? Claro. Fíjate, yo hace rato estaba hablando con una muy buena amiga que vive en Texas, que le mando un gran saludo, y me dice, oye, hijo, pero tú ya eres exitoso. Y exitoso no es tener dinero, no es tener carros, no es tener un closet lleno de... no es facturar. O sea, el éxito es estar en paz, estar tranquilo, estar en paz con tus amigos, ser agradecido con todo lo que tienes y lo que has logrado. Y si das una vuelta atrás, hace 8, hace 10 años, no eres el mismo. Entonces, hoy, muchas veces uno necesita como ser humano que se lo estén recordando, o uno se lo tiene que recordar, pero muchas veces no lo puede hacer. Tú, dentro de tu experiencia, ¿qué es lo que nos podrías decir a todos los que son empresarios, emprendedores, y que realmente sigan en esta lucha y que la pandemia ya también les cambió su modelo de negocio? ¿Cómo nos puedes ayudar a que realmente hoy, en vez de paralizarnos, en vez de voltear a deprimirnos o volvernos ansiosos por querer hacer 1000 cosas para ver cuál es la que funciona, y todavía nos acostamos pensando en el proyecto, nos levantamos pensando en el proyecto, estamos comiendo y seguimos pensando en el proyecto, y llega alguien que no sabe ni cómo te sientes ni cómo estás y te dicen suéltalo, déjalo, toma acción, pero de una manera más profesional? ¿Qué nos puedes recomendar? Mira, es muy bonito tu pregunta. Tendrían que acercarse a un servicio de salud mental profesional. Al día de hoy tenemos un estigma en México de pensar que acercarse con psicólogos de la talla como yo y más profesionales es para locos. No, los psicólogos nos dedicamos sí para la parte clínica, psiquiátrica, problemas psicológicos, pero por ejemplo yo me he hecho muy experto en mutar la parte filosófica con la psicología, porque cuando alguien te pregunta cuál es el sentido de la vida, no es un problema psiquiátrico, no es un problema psicológico, se llaman dudas existenciales. Entonces lo primero es que deben de buscar una ayuda en donde el psicólogo tenga la capacidad de contestarte eso a bote pronto. Ahora, ¿cuál es lo que aconsejo y un poco lo que también decía Alex? Hay 2 conceptos maravillosos que pueden seguir todas las personas empresarios o todos los que trabajamos un corporativo: nivel de vida y calidad de vida. Nivel de vida es vive lo mejor a nivel material porque te lo da tu inteligencia. Ve y rómpela y conquista todo lo material que te da tu inteligencia
solamente hay un candadito. Debe de tener una meta. Si lo haces por estatus y vanidad, ya te vas. Pero tiene meta, dale. Porque la meta cumplida genera Dopamina. más metas. Y genera. Es muy bonito. Dice por ahí los científicos de gran talla. ¿Quién sabe cómo está armado las fórmulas del universo? Que dice, conquistas una meta y se te abren como 20. Pues bueno, pues a darle, ¿no? Entonces nivel de vida es que también puedes vivir. Puedes vivir en un cuarto de azotea, pero todas tus plantitas bien cuidadas, tus macetas bien pintaditas. O sea, se ve la mente que vive ahí y dice, wow, eso es de otro mundo. Calidad de vida es qué tan capacitado estás para mantener tu felicidad todos los días. ¿Y cómo la mantienes? Quitando los errores psicológicos. ¿Cuáles? Tristeza y era frustración. Entonces, en realidad, pues para mantener calidad de vida es... A ver, tristeza es un error psicológico. Sí. La película esta de Intensamente la puso como la heroína. Sí, no, Y era una dignificación a estas. Y he escuchado a muchos que dicen no hay emociones negativas, sino simplemente hay emociones. Y no hay negativas ni positivas, porque entonces si fueran negativas estaríamos inhibiendo esta ira, el poder que tiene, también el enojo para impulsarnos, esta tristeza, Sí, frustración claro. y demás. ¿Qué hay de eso? ¿Por qué las pones como... son errores psicológicos porque viene de puramente de cosas irracionales. O sea, de una educación mental que te hizo parir emociones negativas que no deben de existir. En realidad las neurociencias dicen que las emociones negativas son un mal del ser humano, pero existen. Entonces, tenemos que empezar a aprender a sentir algo que se llaman sensaciones. Las sensaciones son paridas de un correcto razonamiento. Calma, alegría, paz, tranquilidad, regocijo, curiosidad, asombro. Y esas perduran por el resto de tu vida. ¿Pero no deberíamos entonces jamás sentir tristeza? No. Es una, ¿No? es como ¡Wow! la película Matrix. Es una falla en el sistema pensando que la tristeza es funcional, sí, para una sociedad que no se sabe autorregular, pero a grandes escalas, a un nivel budista, a un nivel Einstein, es como de, no, es que no va ahí. ¿Por qué? El cerebro cuando nace, está comprobado que el cerebro nace siendo feliz. El cerebro humano 100% feliz y todo el tiempo está buscando qué resolver. Por eso empezó la línea. Entonces, de casa se enseñan las emociones negativas. Ya cuando crecemos un poquito, Oye. pues ya nos dicen, hijo, Vamos esa a- tristecita no, ya no. Vamos a Pero, tener a que ver, hacer un pero entonces- programa solamente de tristeza. De tristeza. No, Oye, no. Y no, el ese es enojo, uno un gran tema. O sea, todos entramos en la depre. O sea, pero a ver, ¿y el enojo? Tampoco. Viene un poquito por la amígdala, un poquito de esta como agresión, como sobrevivencia. Pero en realidad tenemos más de 100,000 millones de neuronas. Como por qué enfrentar la vida con enojo cuando podrías sentarte 5 minutos, pensar, ya encontré la solución, discúlpeme. ¿Cuál es un mundo sin enojo? Vas en un circuito, te choca, te bajas, oiga, discúlpeme usted. ¿Quién llamamos al seguro? Sí, claro que sí, refresco, está aquí el Oxxo, tranquilamente. ¿Por qué? Si hay formas de solucionar lo que está enfrente de ti, el enojo no va. ¿Por qué? A ver, chocas, llamamos al seguro. ¿Qué tienes que hacer? Levantar el teléfono y ya. Entonces, ¿quiere aparecer la ira? No, es que aquí no va porque ya se resolvió. Pero es que quiero explotar. No hay forma porque ya está planteado. Entonces, Ahora, ¿no Sí, crees? se oye muy bonito. Claro, no, es no, todo un proceso. Sí, no, No, pero imagínate una persona que tiene que salir súper temprano de su casa, ¿no? Que apenas trae para el pasaje, que el metro está hasta la madre, que ya tiene un jefe que claro. no le sonríe ni siquiera, y de repente le pones ese escenario de Claro. tranquilidad, o sea, mentalmente tendría que estar muy ejercitado Claro. para toparse a esas situaciones. Una de las cosas o estas herramientas que yo adopté justamente es la meditación. Porque cuando tú estás zen, ¿qué es lo que haces ante toda esta, todas estas baches que te va poniendo la vida? Los vas pensando de una manera consciente. Exacto. Pero cuando no traes esa capacidad mental de hacerlo,
dejemos a un lado la meditación. Psicológicamente, ¿qué tendríamos que hacer? Mira, Para estar preparados para todo eso, en ese escenario, así, un escenario real. voy a tirar muchísimo en redes sociales, en autoayuda, pero tu pregunta es de un nivel muy alto filosóficamente. Todo conocimiento de autoayuda, si no te confronta, no sirve. Es decir, hay que meditar, pero que no se te escape tus creencias. ¿Yo qué le diría a la persona que tiene el jefe del metro? Ok, vamos a meditar. Lo pones, relax, ya está. Yo le diría, oye, disculpa, ¿te gusta tu vida así? No, entonces, Cámbiala. Claro. y lo confrontas, pero lo tienes Deja que de llevar. trabajar en Gubek y tener que ver a Oscar Tavares, claro, buen punto. Pues, vente a hacer este podcast, échale y comunica. Pero te das cuenta, el tip es confróntate. Ir a la fuente. Ir a la fuente, pero no soy de la fregada, eso al día de hoy es confronta. No, confróntate es tomarte un cafecito, autoinvítate un café en un momento de plenitud y cuestiónate, ¿qué me está quitando la paz? Sí, te O está... sea, a ver, 2 horas de trayecto en el metro, no estoy diciendo que esté mal, porque yo pasé por eso y vengo de un crecimiento. Pero pregúntate si así quieres vivir, y si no, busca orientación. Toma acción. Exacto. Que no te gane la ansiedad, busca, oye Alex, tienes un cursito como para salir de esta vida cotidiana y ser un emprendedor en crecimiento. Claro que sí, te doy toda una ruta. A ver, ¿dónde vives? Rétate una habitación en tal colonia porque tienes cerca el Chedraui, tienes cerca el gimnasio. O como lo definiste hace un rato, o sea, yo creo que todas, o sea, muchas veces, muchas personas viven el día a día sin tener una meta o un objetivo. Exacto. Si tú tienes una meta o un objetivo, dices, hoy me toca ir en el metro, me toca aguantar el jefe, me toca hacer todo esto, pero yo tengo que tener un plan paralelo a esto y una meta para que me saque de este Sí. modo que no me gusta. Y entonces Exacto. ya la cosa cambia. El otro día tengo una meta, esto me va a sacar, ya sé que voy a estar 2 horas en el trabajo, tengo que aguantar a este güey. Pinche Alex no me pela, me da el avión, no importa, yo sé que ya cuando aprenda Ya llegó el ya pago. no voy a estar. pero lo Entonces, dijiste, no, pero mira, es que es bien padre porque la gente tiene que aprender primero a detenerse, y a observarse. descansar y observar. Y segundo, esto es muy bonito lo que voy a decir. ¿Cuál es la meta de ser productivo en la vida? Tienes que comprarle rico. experiencias a la vida. ¿Qué es eso? Todo lo que haces materialmente, económicamente, haz cuenta que la vida está como en una oficina de contador. A ver, pásale, mi queridísimo Oscar. Oye, vida, fíjate que mi hija ya está grande, queremos ir a Grecia, un tour guiado. ¿Cuánto me cuesta esto? Te cuesta 200,000 pesos. Entonces, todo tu esfuerzo de productividad es para comprarle experiencias a la vida. Es decir, te pones a vivir verdaderamente. Mucha gente que está en el trabajo, son empresarios, no le compran cosas a la vida. Entonces, el fin del ser humano de ser productivo es vivir experiencias. No, bueno, aquí ya se abrieron una cantidad de temas. El tema de la experiencia de la vida, que va ligado un poco con esto que habías planteado de la calidad de vida, que me encantó, la diferencia entre nivel de vida y calidad de vida. Y bueno, y para mí una puerta que se va a quedar abierta, porque tenemos que ir cerrando el programa, va a ser, traigo un punto de controversia con el tema del enojo. Porque para mí el enojo, o sea, desde mi perspectiva, es un impulsor de cambio. Yo le llamo así, bendita inconformidad que nos permite progresar. Si me enojo con una injusticia, entonces ok. puedo generar una transformación en un sistema de justicia. Si me enojo con la discriminación, puedo promover un cambio en la perspectiva para que sea incluyente. Si me enojo con Oscar Tavares, puedo provocar un cambio dentro de Gubek, la organización que él dirige. Si el enojo, yo siempre así es como yo lo he planteado, que el enojo bien dirigido trae cambios. Y de hecho Martin Luther King dice, poner toda tu esperanza en la inconformidad, Claro. porque todo cambio y progreso humano tiene que ver con la inconformidad. ¿Puedo comportarme como un alumno de una clase incómoda? Que ya va a terminar la clase. Maestro, tengo un comentario. El concepto que estás buscando se llama coraje. El coraje es correcto y impulsa y rompe. Y la rompe con todo. El enojo no alcanza a esos niveles. El coraje es un concepto racional de empuje contra injusticias, de sacarte de donde vives, de
está cambiando el negocio, pues no me voy a quedar y me voy a meter a estudiar y me tengo que invertir. Es coraje. Coraje contra enojo. ¡Wow! ¡Qué riqueza! Pues, querido Isaac, un gustazo tenerte aquí en Rompiéndola. Dale una tarjeta, por favor. Ya estás descubriéndote. En este programa te descubriste, Alex. Entiendo el valor de Pero déjame tener decir coraje. a mí la última. Sí. A ver qué tal está, ¿no? De decir, tú decías, Isaac, el rey de la psicología, que el enojo no es algo que nosotros deberíamos de sentir, pero lo sentimos, Sí. ¿no? Y si nosotros nos preparamos con estas herramientas, con un psicólogo, con una meditación, yo lo que he aprendido es a detectar ese enojo y que, como por ahí decía mi maestro, que no dure como cuando avientas una piedra en el agua, que no dure más de 3 ondas ese enojo, Excelente. que no se te quede contigo. Excelente. Voy a investigar y te voy a buscar en tus redes porque yo no me quedo con esa de que no deberíamos de sentir enojo. Sí lo sentimos, pero yo creo que lo detectamos y lo tenemos que sacar. No Sí. tenemos que quedarnos con él. No, lo tienes Porque que si nos trabajar. quedamos con él, imagínate todas las enfermedades y todo lo que nos puede provocar. Exactamente, pero la pregunta de oro que se queda es, ¿cómo lo haces? O sea, y hay un cómo, y los cómo son hermosos. No es pegándole una almohada, no es destruyendo, no, es simplemente viendo que la pieza, mira, rápido, eso es un ejercicio que me hizo una neuróloga que sentí así de, qué gacha. Dice, el enojo es esto. A ver, en el pizarrón, bueno, tenemos una cajita azul y una cajita roja. Una canica azul y una canita... La de canica Matrix, te aplicó la de Matrix. clásico. Entonces dice, el enojo es tan tonto que es no saber en qué cajita va la canica. O sea, ¿cómo? Nada más pon las cosas donde van. ¿Para qué te enojas? Si no estás con una pareja que te quiere, ¿para qué sigues ahí? Si estás en un trabajo que no te da y en un trayecto, orientación y busca algo más cerca de ti. Oye, que no sabes dar conferencias, busca a Alex. Listo. ¿Para qué? Ay, es que soy muy mal conferencia. Ya, la solución. Pon la canica. Entonces la gente que sufre y tiene ira pone al revés. Ay, ayúdenme porque puse... Pero es muy obvio, pon las cosas donde son. Por eso va mucho la línea, por eso... ¿No será que la gente que le da la ansiedad es porque no quiere trabajar, no quiere tomar acción, no se quiere enfrentar, Sí, no quiere... aparece un concepto, una emoción que se llama pereza. ¿Sí sientes como... ¿La pereza es emoción? Sí. Sientes Yo pensé como- que era una actitud. Se transforma. Qué bueno, sí se transforma porque lo lees y dices, puta, esto está consumiendo una actitud, pero curiosamente lo voy a actuar. Estoy sufriendo, siento ansiedad, tengo algo que resolver, pero qué hueva. Ay, y la ansiedad se va a apagar, entonces la encapsulas, pero cuando termina la serie, oye, tu vida está, oye, otra vez tenemos que resolver, oye, y te distraes. Entonces la pereza también es como de, sí, eso fue un poco Oscar, pero ahorita todavía no me duele tanto la vida. Todavía no. Deja que me duela más y ahora sí, a ver quién me ayuda. Ok, Isaac, pues muchísimas gracias. Tenemos que cerrar. Nos quedamos con esta ansiedad de Gracias, seguirnos Alex. Gracias, preguntando Isaac. y respondiendo cosas que son importantes de resolver. Hay muchos temas sobre este tema, sobre este tópico de las emociones, y creo que es una riqueza el podernos empezar a cuestionar, y para mí creo que es el gran valor de la reunión y del podcast de hoy, hacernos preguntas, planteamientos, la ansiedad como un indicador de cosas que tenemos que resolver lo físico, pero también lo psicológico, el tener estas técnicas ayudan, sí, pero necesitamos también esta cuestión psicológica, algunas diferencias entre emociones y nuestra necesidad de alfabetizarnos emocionalmente, como en mi caso que yo te estaba hablando de este enojo que genera inconformidad, lo canalizas a coraje, y entonces eso me da claridad mental de entender el coraje es positivo, el enojo lo necesito desechar. Entonces creo que es un tema para meternos y de una necesidad vital para nosotros. Pues muchísimas gracias, Isaac. Un gusto, mi querido Oscar, poder Gracias, tener Alex. nuestro tercer Gracias, programa Isaac. de Rompiéndola. Nos vemos la siguiente semana.
Octava Networks presentó